Hola, mi nombre es María José Cáceres, soy estudiante de Pedagogía en Filosofía y en la siguiente cápsula vamos a introducir muy brevemente las principales diferencias entre el discurso del sofista y el discurso del filósofo en Platón, donde justamente nos vamos a encontrar con dos tipos de discurso que en apariencia se van a presentar de un modo muy similar, pero que van a guardar una distancia y una diferencia significativa para Platón. Pero ¿por qué podríamos confundir, o por qué digo yo más bien que se presentan de un modo similar? Bueno, porque tanto el sofista como el filósofo van a reconocer y van a saber acerca de la importancia que tiene el lenguaje y la palabra. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Discurso filosófico versus discurso sofista en Platón. Y lo primero que pongo aquí es una imagen de Sócrates con una frase, o más bien un famoso parafraseo de Sócrates, que es solo sé que nada sé, o solo sé que no sé nada. Posiblemente ya lo hemos escuchado. Y digo parafraseo porque no es más bien como una frase textual que haya dicho Sócrates, sino más bien es una interpretación de lo que él ha dicho. Bueno, ¿por qué pongo esta imagen junto a esta frase? Para responder eso primero, vamos a pasar a la otra diapo. Y aquí tenemos una imagen de Gorgias. Gorgias es uno de los famosos sofistas de la época de Sócrates, y Gorgias también es el título de uno de los diálogos de Platón, escritos entre el 388 y el 385 a.C. ¿Qué es lo que pasa en este diálogo? Bueno, llega Sócrates a una especie de charla que está dando Gorgias y ahí se encuentra con otros filósofos, además del público que tiene Gorgias, quienes le están escuchando. Y entre estos filósofos que se encuentra a Calicles. Y le dice a Calicles, le confiesa por qué asistió a esa charla, que es para preguntarle a Gorgias qué es lo que es él, o qué es, cómo se le puede llamar a lo que él hace. Entonces Sócrates le dice, oye, ¿tú crees que Gorgias a mí me podría responder esta pregunta? Y Calicles le dice, bueno, sí, por supuesto, nada más fácil que interrogarle a él mismo, Sócrates, porque precisamente es este uno de los puntos que acaba de tratar delante de nosotros. Decía hace poco a los que se hallaban presentes que podía preguntarles sobre la materia que quisieran, porque estaba dispuesto a satisfacerles, ojo con esa palabra, sobre cualquier punto. ¿Por qué escojo esta cita de el Gorgias? Bueno, porque aquí vamos a poder ver las principales características que tiene el sofista, que entre ellas está la de ser un hombre que dice que sabe, ¿no? Gorgias, por ejemplo, se va a decir a sí mismo como un portador o un profesional del saber. Pero ¿qué va a decir Platón sobre esto y qué va a decir Sócrates? Va a decir, bueno, no, el sofista no es aquel que todo lo sabe, es más bien aquel que cree que sabe, pero no sabe realmente. Por ejemplo, vemos esto también en una frase que está en el sofista, y el extranjero dice, luego el sofista se nos muestra sobre todo como el que tiene apariencia de ciencia y no una ciencia verdadera. Y aquí es cuando podemos volver a lo que dice Sócrates, que en lugar de decir que es un hombre que sabe, que posee el saber, reconoce su ignorancia, ¿no? Y dice, bueno, en realidad yo no sé nada. Y esto más bien quiere decir que el filósofo, más que poseer una verdad, está en búsqueda de. Pero ¿cómo es entonces posible que el sofista venda su saber si realmente no es un hombre que posee el saber? Bueno, porque hace uso de la retórica, o el arte del buen decir. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente consiste en persuadir y en decirle al resto lo que quiere escuchar, ¿no? Lo que dice aquí abajito, dispuesto a satisfacerle sobre cualquier punto. Entonces el sofista lo que va a decir es que va a cambiar su discurso según cada público, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, que entonces van a existir múltiples verdades. Ya esto es lo que vamos a conocer como relativismo,
cosa a la que Platón se va a oponer rotundamente, ya que para él existe una única verdad, y esa única verdad es hacia la que el filósofo se dirige. ¿Qué quiero decir con única verdad? Bueno, existe, por ejemplo, una única verdad para lo que es la justicia o una única verdad para lo que es lo bello, que es justamente lo que hace Sócrates en cada uno de los diálogos de Platón. Él está buscando una respuesta única, una verdad única para cierto tema. Podríamos pensar la actualidad más bien como un tiempo del sofista que del filósofo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando escuchamos o vemos en la televisión y en redes sociales sobre líderes de opinión? O cuando escuchamos a los políticos hablar, por ejemplo. ¿Podría considerarse eso sofista? ¿Podríamos considerar incluso a los propios profesores y profesoras como sofistas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, estas respuestas, o más bien vamos a intentar buscar cómo responder estas respuestas, ¿no? Quizá estas cosas que nos habla Platón nos sirvan para pensar este tipo de cosas en la actualidad. Teniendo entonces esto en cuenta, los voy a invitar, los y les invito a continuar con las siguientes actividades.